Bueno amigos, bienvenidos una vez más a Adoración EV. Y hoy vamos a tener un tema. ¿Cuál es este? Música cristiana, música secular. ¿Existe en realidad alguna diferencia o no? ¿Es verdad o es mentira? ¿Puede un cristiano escuchar música secular? ¿Puede un cristiano tocar con alguien que no sea cristiano? Algunos de los mitos que vamos a estar hablando aquí hoy. Así que bueno, una vez más sean bienvenidos. Y cuando vieron el video, creo que me gusta que estén por allí con el chat. Pueden ir comentando cuántos están por allí, que se enteraron de esta clase a través del video. Y en el video hacíamos tres preguntas clave. Número uno, ¿puede un músico cristiano tocar con artista secular? Número dos, ¿puede un cristiano escuchar música secular? Y número tres, ¿existe realmente algo llamado como música secular y música cristiana? Creo que es una pregunta que alguna vez nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, nos hemos hecho esa pregunta. Y es una frase que está muy trillada en las iglesias, ¿sabes? Siempre, no, pero es que tú escuchando esa música secular, no, pero es que la música secular esto, la música secular lo otro. Pero en realidad, desde mi punto de vista, y creo que comparto con muchos de ustedes esto, y es que la música no tiene un espíritu, no tiene un alma. Entonces, mm, yo creo que no podríamos decir que hay una música cristiana. Entendiendo el término de que si decimos música, cuando hablamos de cristiano, de que alguien es cristiano, es porque esa persona ha decidido entregarle su vida al Señor, ha decidido caminar como Jesús, andar como Jesús, pensar como Jesús, que es lo que cada uno de nosotros hemos hecho, o por lo menos intentamos seguir a Jesús lo más posible en todo lo que podamos. Entonces, desde ese punto de vista, en realidad no podríamos decir que hay música cristiana o música secular, porque la música no tiene la facultad de aceptar al Señor. Sí, en Romanos la Biblia dice que el que cree en su corazón y confiesa y se confiesa con su boca para salvación. Entonces la música no tiene un corazón para creer con él y no tiene una boca para confesar. Entonces, lo primero que tenemos que ir aclarando son los términos, ¿sí? Obviamente yo sé que quizás yo sé que no se refieren a esto, a que si la música aceptó al Señor y se congrega en una iglesia, pero el término de usar como que música cristiana y música secular en realidad no está correcto. No está correcto porque la música no puede aceptar al Señor. Existen música con valores, existen música con letras que adoren al Señor, que exaltan al Señor. Existe música con letras edificantes y existe música con letras que no sirve para nada. Existe música con letras que es una locura total. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, ese contexto, ¿no? Ahora, hay algo que queremos hablar antes de entrar más al tema, que quiero compartirles, es que podemos, para entender un poco esto hoy, vamos a dividirlo en tres categorías a las personas. Número uno, los músicos. ¿Qué es un músico? Creo que todos sabemos aquí lo que es un músico. Un músico, bueno, es una persona que ejecuta uno o varios instrumentos o que quizás también canta, que tiene que ver con la música y que trabaja con eso. Eso en realidad ya podemos decir que eso es un músico. Ahora, creo que en la Biblia la primera vez que nombran a alguien que está relacionado con la música, incluso antes de la creación, y es una historia que creo que todos conocemos, que fue cuando crearon a Luzbel, que ahora es conocido como el diablo. Pero dice que cuando lo crearon, fue creado con piedras preciosas y que estaban incrustadas en oro y que los tamboriles y las flautas fueron preparadas para el día, estaban preparados para el día de su creación. Hay gente que dice siempre, no, pero es que él estaba creado con instrumentos. Dice, no, ahí dice, o por lo menos la Reina Valera te dice que los tamboriles y las flautas estaban listos el día de su creación. Pero bueno, ese es otro tema donde no vamos a caer ahorita. Ahora, un versículo que sí me llama la atención, que ese fue, creo que es en toda la historia, creo que es lo más antiguo que podemos conocer de un ser que estuvo relacionado con la música,
obviamente aparte de Dios, porque Dios es eterno y Él fue el que creó la música. Este, pero sí me llamó la atención que ese primer personaje que estuvo involucrado con la música de cierta manera, en Isaías 14, verso 13 y 14, hablando de él, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos algo que atacó a él y que ataca a la mayoría de los músicos y los artistas, y es el ego. Creo que es una de las cosas que siempre peleamos con los artistas o que siempre criticamos de ellos, eh, de la mayoría de los artistas, es que siempre tienen un ego muy elevado. Aquí vemos que él quería levantar un trono y ponerse a igual que Dios, ponerse en un lugar alto y recibir adoración y todo eso. Entonces, lo primero que tenemos que cuidarnos nosotros como músicos, como artistas, cantantes, es cuidarnos del ego. Tenemos que ser humildes, pero eso es solamente un puntico que quería dejarles por allí, ¿no? Ahora, están los músicos, como estábamos hablando, un músico es una persona que ejecuta algún instrumento, que toca algún instrumento, y está otra categoría que podríamos decir que son músicos cristianos. Ahora, desde mi punto de vista, ¿qué es un músico cristiano? Bueno, una persona que también es músico, que toca instrumentos, pero que su vida la guía según la palabra, según la Biblia. ¿Sí? Esto es importante porque aquí entonces vamos allá profundizando en el tema. Todo aquel músico que canta o toca un instrumento, pero que la música es su profesión y se conduce según la Biblia, eso sí podríamos decir que es un músico cristiano. Entonces, aquí vamos viendo ya la diferencia. No podríamos decir que existe música secular y música cristiana, pero sí existen músicos cristianos o músicos inconversos. Allí sí podemos estar claros porque la persona que ejecuta el instrumento o la persona que canta, sí pudiéramos decir que es cristiano o que no es cristiano. El detalle es que las personas tienen mucho problema con la música y se enfocan solamente en esto, en la música. Y en realidad yo nunca he escuchado en una congregación que diga, no, pero es que tú estás viendo películas seculares. No sé si usted lo ha escuchado. Pero nadie pelea cuando tú comentas una serie de Netflix. Nadie te critica cuando tú ves una película. eh, Nadie te critica cuando tú entras a una red social. Nadie dice, no, esa red social no es cristiana, es una red social inconversa o es una red social secular. No, siempre el problema está ligado es con la música. Si nosotros dijéramos, bueno, no voy a escuchar música secular, entonces también deberíamos decir, no voy a ver ninguna película secular, ni voy a usar ninguna red social secular. Porque el problema siempre es con la música, pregunto yo. ¿Sí? Entonces, la música es una herramienta que no tiene la facultad de ser cristiana o ser inconversa. ¿Sí? Eso tenemos que dejarlo claro. Lo que tienen la facultad y la oportunidad de ser cristianos o no serlo son los músicos o los cantantes, los artistas. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo primero que tenemos que sacar de nuestra mente y entender que muchas veces cuando se usa el término música, dice que tiene una tecla, hay un ruido, no sabemos qué es. Me van diciendo si mejora, por favor. Ok. ¿Tú escuchas bien, equipo? Bien. Entonces, tenemos que entender que la música como tal no tiene la facultad de ser cristiano, no, o ser inconversa, ¿ok? Entonces, una pregunta que les hago aquí y quiero que respondan por allí por el chat. Ok, todo bien me pusieron. Si la música la creó Dios, si la música la creó Dios, ¿cómo es que podemos categorizarla como cristiana o inconversa? Como le dije, la música es simplemente una herramienta, así como puse el ejemplo en estos días del micrófono. El micrófono no podemos decir que es cristiano o que es secular. Él es un micrófono. Hoy está sirviendo para edificar, para hablar de adoración, para cosas excelentes. Pero este mismo micrófono, si lo agarra una persona que no sea cristiana, puede amplificar vulgaridades y tonterías y
pare de contar. Entonces el micrófono no tiene la culpa. Él es una herramienta. Entonces la música es una herramienta. La televisión es una herramienta. Las redes sociales son unas herramientas. Es una herramienta y depende el uso que nosotros vamos a darle a la herramienta. Si la música la creó Dios, ¿cómo nosotros vamos a categorizarla como cristiana o secular? Es una pregunta. Si la música pudiéramos categorizar como, bueno, la música es cristiana, la música o es secular, yo me pregunto qué pasaría entonces cuando David tocaba el arpa para el rey y dice literalmente la palabra que cuando David tocaba el arpa, el rey tenía alivio, se sentía mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Estamos hablando allí de que había sanidad, que había liberación. Ahora la pregunta sería, ¿por qué había eso? Porque era música cristiana la que David estaba tocando. Porque si fuera así, entonces cualquier persona utiliza una canción cristiana y va a haber sanidad, y va a haber milagros, y va a haber liberación. Y como dicen por allí, eso no funciona así, papá. Escríbalo allí, por lo menos. Si vamos a ver las caras, a ver quién se rió de eso, no funciona así, papá. Ajá, por ahí se están riendo algunos que conocen ya la frase. Si usted no conoce la frase, busque por allí @isdaviel en todas las redes sociales y va a encontrar muchos segmentos de eso no funciona así, papá. Y cuando yo diga la frase nuevamente, usted se va a reír. Ok, continuamos. Entonces, ¿qué hace que una canción sea cristiana o sea secular, según? O sea, si David, eso es, voy a hacer un paréntesis aquí y le voy a regalar algo que aprendí hace años. El versículo que dice mm, que estos demonios, no recuerdo si usa la palabra demonios o espíritus, no salen sino con oración y ayuno. Este género, dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y la gente siempre ha creído, siempre se ha enseñado que ese género que se refiere allí está hablando de los demonios. Que entonces los demonios no salen solamente sino con oración y ayuno. Pero en realidad cuando tú lees todo el párrafo, el contexto, cuando él dice, este género no sale sino con oración y ayuno, está refiriéndose a la incredulidad que tenían ellos. No se está refiriendo a los demonios, porque si tú ayunas y oras y ya los demonios salen, entonces cualquier persona, tenga el Señor o no, simplemente con ayunar podría expulsar demonios. Entonces, aquí pasa igual. Si la música cristiana pudiéramos llamarla así, entonces simplemente cualquier músico, cualquier artista que tocara una canción cristiana, entonces los demonios saldrían huyendo, habría sanidad y habría liberación, como pasó cuando David tocaba para el rey. Entonces, eso no funciona así, papá. ¿Ok? No podríamos decir entonces que hay música cristiana o música secular. Lo que sí podemos decir es que los que la interpretan son cristianos o no lo son. ¿Estamos claros hasta allí? Déjenme saber, una manito por el chat, una cosa, una sonrisa, algo, díganme algo para ver, para continuar aquí. Ok, ahí están escribiendo, vamos a ver. Yeah, excelente. Era el Espíritu Santo lo que lo hacía, correcto. Sí, estamos claros, estamos claros, estamos claros. Pusieron varias manitas allí que están claros. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Debemos entender, ya quedó claro que una canción entonces no es cristiana solamente por la letra que tenga. Eso tampoco podríamos decirlo. Porque incluso hay canciones con letra, pasa que como ya aclaramos los conceptos, ahora cuesta usarlos. Porque podríamos decir que hay canciones mal llamadas cristianas que tienen letras antibíblicas, ¿sí? Y eso lo vimos en la clase, en la primera clase de Orando con Entendimiento. Este, hay canciones que no son cristianas, entre comillas, pero que tienen letras con valores. Hay canciones que hablan de la familia, hay canciones que hablan del amor, hay canciones que hablan que un padre le canta a una niña, a su hija, X, Y o Z. No son canciones que tengan algo malo, en realidad. Son canciones que tienen valores. Y hay canciones
que cantamos en la congregación, pero que en realidad dicen una locura a nivel bíblico. O hay canciones que cantamos en la congregación y que están muy alejadas de lo que en realidad es adoración. Entonces, ya teniendo eso claro, que la canción o la música no tiene el poder para ser cristiano o inconverso, pasamos al siguiente punto. La siguiente pregunta del video. ¿Cuál era? La primera pregunta fue, ¿puede un cristiano tocar con músicos seculares? Esa fue la primera pregunta que hicimos en el video, ¿sí? Ahora, quiero saber por aquí en vivo, yo ya hicimos la encuesta y yo vi su respuesta, pero por aquí, ¿qué piensan ustedes? A ver, ¿puede un cristiano tocar con música secular, con músicos seculares? Los leo por aquí. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Responda sí o no, sí o no, sí o no. O si quiere responde así o así, así o así, como usted quiera responder. Sí, mira, aquí pusieron sí con Z. Nah, guara, ese es César. Creo que sí, 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 sí puede, sí puede. Y aquí un poco de gente que tal vez no, que si sus pastores los estuviera escuchando, tuvieran en disciplina todo. Escucha, escucha. Ok, por aquí puso de que puede, puede. Ok, eso está interesante ese que puso David, de que puede, puede. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí usa mucho ese versículo. Ok, entonces vamos a ver, entendiendo que la música también es un trabajo, acuérdense que hablamos de músicos, músicos cristianos, y también vamos a tocar un poquito lo que son los salmistas o adoradores en otro contexto. La música, cuando tú entiendes que la música es un trabajo, tú no puedes limitar al músico simplemente a tocar canciones cristianas o simplemente a tocar dentro de la iglesia, porque ese es su trabajo. Por allí puso alguien como vendedor, solo debo vender a cristianos. Ahí está la respuesta. A mí me gusta siempre poner el ejemplo del taxista. De hecho, en el libro que papá me permitió escribir, y este es un momento de publicidad, el libro se llama El Instrumento Perfecto, lo puedes conseguir en Amazon y puedes adquirirlo o se me nos escriben por allí. Me quedan unos poquitos ejemplares aquí en Venezuela, pero por Amazon lo pueden adquirir como libro electrónico o libro físico. En ese libro usé el ejemplo del taxista. Imagine que tú eres un taxista, vas por la calle, llega alguien y te saca la mano para hacer una carrera y tú te paras y le preguntas, ah, pero ven acá, ¿tú eres cristiano o eres inconverso? No, yo soy cristiano. Ah, bueno, sí, súbete, vamos a hacerte la carrera. Pero después deja ese y agarra otro y dice, ay, ¿tú eres cristiano? No, yo no. Entonces a ti no te hago carrera. Veamos otra, otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Un carpintero. Si lo llaman para hacer una cocina empotrada, ¿tú crees que el carpintero va a estar preguntando si esa persona, si ese cliente es cristiano o no? No, simplemente hace el trabajo. Si es una persona, un arquitecto. Ah, bueno, tengo un cliente, pero es que el cliente no es cristiano, entonces no, yo no voy a hacer el trabajo. Entonces caemos nuevamente en lo mismo, es que la gente como que tiene algo en contra de la música. Por ahí dice, un médico que solo atiende a angélicos, imagínense cuántas personas mueren. Entonces, siempre tienen ese problema mayormente con la música. Con la música sí no se puede trabajar entonces. Una vez más ponemos la frase, eso no funciona así, papá. Eso no funciona así, papá. La música también es un trabajo y tú tienes que entenderlo, o mayormente los músicos lo entienden. A veces cuesta entenderlo un poco es el liderazgo. Eh, pero es un trabajo que yo estoy haciendo. Ahora, obviamente, como trabajador, yo tengo que ponerme límites y saber. Les voy a ejemplificar esto con algo que he vivido. Yo tenía un estudio de grabación hace un par de años junto con un amigo y nosotros allí grabábamos artistas cristianos y artistas seculares. Pero sí teníamos algunos límites. De repente, una vez recuerdo que llegó en la temporada decembrina, aquí en Venezuela hay un género que se llama gaita que se graba en esa temporada y ellos vinieron a grabar y nos fueron claros que ellos querían grabar unos temas para la Chinita. La Chinita es una virgen que está en una región de Venezuela.
Y yo le dije, no, mano, eso sí no lo vamos a grabar. Eso sí no lo... No, pero ¿por qué? Eso trajo sí, pero no, de verdad que no, no quiero grabarlo. Pues, y como yo soy el dueño del estudio, no lo voy a grabar. Como ya teníamos clientes más o menos, podíamos darnos el lujo de rechazar a algunos clientes. En otra oportunidad estaban unos chamos grabando, haciendo música urbana, pero la letra que cuando hicimos la música, todo bien. Cuando empezaron con la letra, empezaron a cantar unas cosas, pero unas vulgaridades, que ponte para acá, que aquello, que te pones así, yo te hago lo otro, y nosotros paramos la grabación. ¡Plah! Ellos voltearon, ¿qué pasó, hermano? Ven acá un momentico. Salieron de la sala de grabación hacia el control room y los sentamos. Mira, ¿tú tienes hijos? Sí, yo tengo una niña de 2 años. Oye, qué fino, le dije. Imagínate tú a tu niña escuchando tu canción y haciendo todo lo que tú estás diciendo. Echamos, no, bro, pero es que, ¿qué? Es la canción que grabó su papá. Y tú estás diciendo que tiene que perrear, que tiene que ponerse así, que tiene que ponerse asado. ¿Tú te gustaría, te imaginaste a tu niña haciendo eso y enseguida lo echamos para y yo, no, mano, de verdad que no, vamos a cambiar esa letra, mano, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y nos sirvió para predicarles a ellos. Eran cuatro. De esos cuatro hay, hasta donde sé ahorita, hay dos que se están congregando. El tercero me lo encontré en estos días. Me dijo, no se está congregando, pero su novia sí, y lo tiene allí fastidiado porque ya Dios lo está acorralando. Entonces, obviamente tenemos que ponernos límites en el trabajo. Yo recuerdo que en el libro, creo que fue en el libro que hacemos con estos músicos de Marcos Witt, creo que fue en ese que yo leí, donde él decía que él estuvo mucho tiempo trabajando en él, o puso el ejemplo de alguien, no estoy seguro. Puso mucho tiempo, tuvo mucho tiempo trabajando en un bar como músico. Ahora, también tenemos que entender la cultura y la parte geográfica donde estemos. Si tú entras a un bar, pues en algunos países, por ejemplo en México, en otros países, y se llama bar, pero es un lugar muy tranquilo, lo que aquí en Venezuela llamaríamos como una cafetería. La gente está sobria, la gente está tomando café, hablando de negocio, pero eso lo llaman bar. Entonces tú te imaginas eso allí, ah, bueno, estás tocando en un bar, es una musiquita de ambiente tranquilo. Si tú dices que vas a trabajar en un bar en Venezuela como músico, ahí la cosa cambia. Y David me entendió porque se rió enseguida. Y ahí la cosa cambia, mi hermano. Está todo el mundo fumando, fumando de todo, tomando, las mujeres semidesnudas. Entonces, hermano, tú tienes que también entender. Por eso la Biblia y el primer tema que hablamos en estos talleres fue adorando con entendimiento. Tú debes tener entendimiento de dónde vas a trabajar. ¿Entiendes? Porque ya así tú seas taxi, si tú eres taxista y te piden la carrerita para el peor barrio de tu ciudad, yo estoy seguro que lo vas a pensar. Y quizás dice, no, no, para allá no tengo tiempo para ir para allá. Y rechazas la carrerita. Vas a hacer, si eres arquitecto y te dicen que vas a hacer un trabajo de donde vas a diseñar un burdel con las mejores instalaciones supuestamente cómodas, tú tienes la capacidad de decir, no, vale, yo no voy a prestarme para eso. Me están pagando lo que sea, pero yo no lo voy a hacer. Es mi trabajo, pero este trabajo no lo voy a hacer. Y obviamente Dios te va a recompensar por eso, si estás claro en eso. En todas las profesiones de este mundo, siempre llega un momento en el que hay que decidir morir a muchas cosas. Exactamente. Si es algo que va en contra de mis principios, de lo que creo, de lo que represento, o un tropiezo, un peligro en mi integridad, material o física, ahí no hay vida. Excelente aporte. Entonces, fíjense, tenemos los músicos. Músico cristiano, quiero ahondar un poquito más en los músicos cristianos porque creo que es el tema donde más nos cuesta o que más controversia trae. Veámoslo desde otro punto de vista. Imagínense que se llega a congregar a su iglesia Juan Luis Guerra, el doctor, el sensei, el papá de los helados. Sí, soy fanático de Juan Luis, fanático pero mal. Es impresionante a nivel musical ese loco. Ahora, ¿cómo le dice un pastor a Juan Luis? Mira, no quiero que toques más secularmente, que tú ahora eres cristiano y tienes que tocar solamente en la iglesia. Ay, Juan Luis por un concierto cobra, no sé, vamos a poner una cifra, $500,000. Y ya él lleva un estilo de vida que tiene que percibir esa cantidad para poder subsistir, para pagar sus cosas y todo eso.
Ahora, ¿qué iglesia puede darle de ofrenda $500,000 a Juan Luis todos los domingos para que toque y que no trabaje más? Eso no funciona así, papá. Eso es su trabajo. Ahora, es necesario que, que existan estos músicos, les voy a decir por qué. Pero antes de eso, quiero nombrarle algunos músicos que han llegado lejísimo, como Juan Luis Guerra. Tenemos, por ejemplo, a Abraham Laboriel en el bajo, que es una leyenda. Ha grabado con Disney, ha grabado con Phil Collins, grabó con Michael Jackson. Imagínate, wow, pero es cristiano. Y grabó con Michael Jackson. Si no le estaban pagando. Es su trabajo. Ahora, Abraham Laboriel, les invito a que vean un video que está en YouTube. Yo lo voy a poner aquí, pero si lo pongo, como estoy grabando la clase, después me iban a censurar. Una entrevista que le hizo Marco Brunet a Abraham Laboriel y él le explica muy bien esto de trabajar con músicos seculares. De hecho, él dice, yo preferiría estar todo el día tocando para Dios en una iglesia, pero mi llamado va más hacia tocar a lo secular. Ahora, ¿por qué ese es su llamado? Ya le vamos a decir. De los músicos así más renombrados, creo yo, que pudiera nombrar ahorita así rápidamente, tenemos por ejemplo Pedro Ustache. No sé si usted conoce a Pedro Ustache, pero si vio la película La Pasión de Mel Gibson, el 33% de los instrumentos de viento que usted escuchó allí los grabó Pedro Ustache. Y es cristiano y es venezolano, para rematar. No sé si lo conoce, búsquelo por allí. Y así como ellos hay muchos. Ahora, ¿por qué es necesario que existan músicos cristianos? Músicos con valores, músicos que crean en el Señor, pero que trabajen a nivel secular. Porque con la calidad musical que tenemos cualquiera de las personas que estamos aquí, me atrevo a decir, es muy difícil que lleguemos a un músico de esa talla para poder predicarle. Si yo llamo, no sé, vamos a ver a quién, digamos que yo digo, bueno, yo quiero predicarle a Alejandro Sanz, músico. Estoy nombrando músicos de verdad, no lo voy a nombrar aquí que sí, Bad Bunny, que eso no son músicos, hermano, pero ese es otro tema. Pero vamos a nombrar gente que en realidad hace música. Si yo quiero y me empeño a predicar en Alejandro Sanz, mira, le puedo, exactamente, Daniel Cárdenas es un buen ejemplo. Yo puedo mandarle correo, puedo conseguir su número, le escribo, y no me va a responder, porque ¿quién es David? ¿Quién es ese loco? No lo atienda. Pero si ese teléfono llega y suena, aló, sí, por aquí te habla Juan Luis Guerra, mi hermano. Oye, doctor, cuénteme, ¿qué quiere? Ah, quiero tomarme un cafecito contigo, ¿cómo no? Y esas personas, uno de los propósitos de ellos ser músicos cristianos es que puedan llegar a esas esferas musicales y predicarles. Ese es uno de los propósitos por los cuales debe existir músicos cristianos que trabajen en el ámbito secular, entendiendo que esa palabra ya las aclaramos al principio, ¿no? Pero es muy importante que existan porque si no, ¿quién les predica a esa gente? Dios puede hacerlo, sí, se va caminando por la calle, se tropieza y se encuentra a alguien y le predica, pero también debemos entender que es necesario eh, prepararnos para llegar a esos niveles y poder predicarle a esas personas. Entonces, esa es una categoría que es muy importante. ¿Ok? Pasaremos el link por el Zoom. Acuérdame, porfa, el equipo de producción me acuerda pasar el link de la entrevista de Abraham Laboriel y Marcos por el Zoom para que puedan eh, ver la entrevista que está excelente, no tiene desperdicio. En esa entrevista habla, y yo cuando la vi me alegré mucho porque ya había escrito el libro y dije, bueno, yo no estoy loco porque lo que yo puse en el libro es lo mismo que está diciendo Abraham. Y dije, sería que Abraham Lauriel leyó mi libro. ¡Wow! Porque esto se trata más del propósito que tú tengas. Hay músicos que su propósito es literalmente tocar música sacra, digamos así, música para Dios, con letra espiritual, pero hay otros que su llamado está más hacia evangelizar. Y este, cuando tú entiendes el propósito, aquí volvemos nuevamente al ejemplo que pusimos con David, que lo que echaba fuera a los demonios y lo que había sanidad y alivio en el rey no era por la música que le estaba haciendo, sino era por el propósito que Dios tenía con David. Y ese fue lo que abrió la puerta al palacio, ¿ok? Entonces tenemos eso allí. Cierro con este ejemplo para pasar al siguiente punto, que ya no son músicos, el músico cristiano, o cuando ya Dios te aparta,
solamente para tocar para él. Yo estuve mucho tiempo, como decimos acá en Venezuela, matando tigres. Sí, matando tigres, que bueno, que tocas con este, tocas con el otro. Yo tocaba con el bajo en la temporada y siempre tocaba gaita, tocaba salsa. Pero llegó un punto que Dios empezó a corralarme y me dijo, no quiero que lo hagas más. Y recuerdo que la última vez que fue así más, que me confrontó más, yo necesitaba, no recuerdo la cantidad, pero sé que en esta época era el equivalente como a $100. Y a las 8 de la noche me llama un amigo. Y David, mira, salió un tigre. Vente para acá. No, mire, ese rapidito. Un solo set. 45 minutos. Cuando van a pagar 100. Y, ay, papá, ay, señor, gracias. Me escuchaste. Me mandaste lo que quería. Sí, seguro, bro. Ya vamos a cuadrar. Cuelgo la llamada. Y Dios me dice, no, no quiero que vayas. Y yo recordé aquella frase famosa de aquel hombre de Dios que dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo que no? Si esto es la cantidad que yo necesito. No. Y no, ¿qué tal? Y aquello, que no. Y yo no sé para qué uno pelea con Dios si uno sabe que va a perder. Uno nunca le va a ganar. Pero entonces me tocó a mí levantar el teléfono, llamar otra vez al chamo. Y dije, brother, no voy a poder ir. Bueno, ustedes se podrán imaginar el chalequeo o el bullying, como ustedes quieran decirle, que me montó ese pana, perro, tu mujer no te dejó salir, que tu esposa, que aquello, y hermano, sí, está bien, todo lo que tú quieras, pero no puedo. Claro. Y me acosté bravo con Dios, me acosté peleando. Oye, Señor, pero entonces, bueno, tú sabes que necesito la plata. Peleando con Dios, peleando. El siguiente día a las 8 de la mañana, llegaron a la casa, tocaron la puerta, era una persona y me dijo, mira, aquí te mandó Dios. ¡Pum! Y me puso así en la mano la misma cantidad que me iban a pagar por el tigre que iba a matar. Ahí yo entendí, ok, ya no quieres que lo haga más, tú vas a suplirme. Ahora, ¿dónde está el peligro de esto? El que yo de esa que me pasó a mí haga una doctrina y quiera aplicarlo con todos ustedes. Dios a mí, en esa época, en ese punto de mi vida, me dijo, ya no quiero que toques más música que estés matando tigres por allí. Y eso que ya yo venía, ya Dios venía tratando conmigo, pero uno no quiere soltar eso. Yo venía ya en los restaurantes tocando saxofón y ponía música en esa época que si Marcela Gándara, Jesús Darían Romero instrumental y yo tocaba el saxofón para y yo decía, bueno, pero es algo tranquilo, algo relajado, pero Dios no quería. Ahora, eso fue algo que Dios hizo conmigo. ¿Sí? Es el propósito que Dios tenía conmigo que no quiso que tocara más matando tigre, pero yo no puedo condenar ni juzgar a las personas que sí lo están haciendo. Y de hecho por allí nombraron a Daniel Cárdenas, un gran amigo venezolano baterista, y él ha estado tocando últimamente, bueno, con Alex Zurdo. Dice, ah, bueno, sí, Alex Zurdo es cristiano, sí, tal, pero también cuando no está con Alex Zurdo, entonces está con Sebastián Yatra. Pero ese es su trabajo. Y me consta, porque he hablado con él, que le ha predicado a Yatra y a su equipo. Y así ha tocado con otros. Bueno, después de haber tocado con Sebastián Yatra, estuvo y grabó un disco, el último disco que sacó, o el más reciente que sacó Marcos Vidal, que es un disco allí casi que bien privadito, bien sabroso, suena bello, está mezclado, excelente también ese disco. Y estaba grabando allí. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Pero yo no puedo ir a decirle a él, Daniel, no toques más con esa gente porque Dios me dijo a mí que no lo hiciera. No, papi, eso me lo dijo fue Dios a mí, no se lo dijo a él. Y así como él, hay muchísimas personas. ¿Ok? Entonces, estamos claros con ese punto. ¿Puede un músico tocar con artistas seculares? Sí. Todo va a depender del contexto, todo va a depender del propósito, del llamado que Dios tenga contigo, qué es lo que Dios quiere que tú hagas, que tú le entiendas. Entonces allí tú vas a tomar la decisión si sí lo haces o no lo haces. Ojo, aquí hay un paréntesis que quiero hacer que es súper importante. Recordemos lo que hablamos en la primera clase, que la adoración no tiene solamente que ver con música, que la música es un vehículo que usamos para adorar, pero que la esencia de la adoración es la obediencia. Y si la esencia de la adoración es la obediencia, también debemos entender esto. Si yo estoy en mi congregación y mi autoridad, mi pastor, me dice, no quiero que toques con él, con músicos seculares, bueno, ahí entra el detalle de qué voy a hacer. Porque quiero hacerlo, porque necesito la plata, porque tengo el talento y porque para eso me preparé.
pero si soy desobediente, ya no estoy adorando. Entonces allí, exactamente la cara que puso David, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mira, si Dios te llamó a ti para tocar con músicos seculares, Dios va a preparar todo el camino. Dios va a ir cuadrando todo, créeme que lo va a hacer. Y mira, tú te mantengas en obediencia, Dios va a ir honrando esa obediencia y va a ir abriendo las puertas y va a ir cambiando los corazones. Recuerda que en la Biblia dice, en Éxodo, que Dios endureció el corazón de Faraón. Dice, bueno, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Si tú le dices que vayan y que saquen el pueblo, pero tú mismo endureces el corazón del tipo. Mano, ¿y entonces? ¿Por qué? Porque él necesitaba que el pueblo de Israel aprendiera algunas cosas y muchas veces nosotros la motivación que tenemos no es la correcta. Queremos ir a tocar con personas seculares porque allí vamos a ver más billetico o porque vamos a viajar más o porque vamos a estar en unos hoteles o porque esto, lo otro. Entonces la motivación no es la correcta. Y si tú no tienes madurez y mucho más aquí en Latinoamérica, si tú no tienes la madurez en el Señor, te vas a tocar, te vas de gira con un cantante secular y no regresas más. No regresas a los pies del Señor porque, hermano, eso es un mundo que es demasiado rudo, demasiado rudo. Solamente los que tienen el llamado, el propósito, el entendimiento y el carácter formado pueden trabajar de esa manera. Lo otro es que también hay que alcanzar un buen nivel musical, porque mientras menos nivel musical tengas, más paupérrimos van a ser los lugares donde vas a tocar. Si tienes un buen nivel y eres un buen músico, entonces ya puedes, bueno, mira, yo tengo un amigo que ahorita está trabajando, es cristiano, ese loco tiene oído absoluto, es un fastidio andar con él porque tú vas pasando por la calle y suena una corneta de un carro, ¡plum! Y dice, la bemol. Y después pasamos por otro lado y escucha una fuente cayendo, re sostenido. Y tú lo compruebas con un afinador y son las notas. Él está medio tocado. Pero tiene un nivel musical tan amplio que ahorita, fíjate, él está tocando con gente secular. Pero bueno, humildemente, se fue ahorita en febrero y va a estar 6 meses en un crucero por todas las islas del Caribe tocando su piano. Tranquilito, relajado. Le pagan y no tiene que pagar hospedaje, no tiene que pagar comida. Lo que hagan esos 6 meses es solo para él porque está. Entonces, claro, el nivel musical que él tiene lo llevó a poder estar trabajando en ese lugar. Pero si tú estás empezando todavía, si estás ahí medio machucando el instrumento, papi, todavía te falta camino. Bájale dos, menor, tú estás desacatado. Tú lo que estás es apurado. ¿Ok? Entonces, cuando ya Dios te aparta y te quiere para Él solamente, mira, vamos por la mitad del tema. Esta clase vamos a tener que continuarla la semana que viene porque no hemos llegado ni a la mitad, pero creo que está buena. Por lo menos a mí me está gustando, no sé ustedes. Ya está la otra parte, que esto es cuando Dios te aparta, como les contaba, cuando Dios me dijo a mí que ya no tocará más, que no matará más tigres. Entonces podemos entrar en el punto de lo que es, por eso le digo que vamos apenas por la mitad, porque podríamos hablar del salmista. Muchos me dicen que el salmista está en el Antiguo Testamento, que los levitas, que el salmista, que el... Pero no me gusta usar la palabra adorador para los músicos y los cantantes, porque en realidad adoradores somos todos, entendiendo que la adoración tiene más que ver con la obediencia que con la música. Entonces, si decimos adoradores, involucramos a todo el mundo. No podemos separar a los que están en el altar y a los que están en los asientos como a los adoradores y el resto de la iglesia. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Allí no me habla que Dios está buscando adoradores que canten bien, que afinen, que toquen instrumentos. Ahí no está hablando nada de música, sino que lo hagan en espíritu y en verdad. Entonces, por eso no me gusta usar la palabra, bueno, los adoradores, el equipo de adoración. A veces la uso porque obviamente son cosas que están aquí en mi mente y que muchos de los que estamos aquí ya lo entendemos, pero, por ejemplo, yo les pasé la invitación a los pastores de la ciudad. Si se le iba a pasar la invitación a los pastores de la ciudad para este evento, yo tengo que decirle, bueno, mira, este es un taller que vamos a dar que sería excelente que su equipo de adoración estuviera allí y ellos van a entender que me estoy refiriendo a los músicos.
Pero si le digo a algunos que su equipo musical o que su equipo o que la banda de la iglesia estuviera ahí, hermanos, yo no tengo banda ni tengo músicos en la iglesia, yo tengo adoradores. Entonces, para no caer en eso, yo les digo que sería excelente que su equipo de oración estuviera aquí. Y cuando ellos lleguen aquí, bueno, ya aclaramos todas las cosas. Entonces, cuando entendemos que estamos apartados para Dios, porque la palabra santo significa es ser apartado, apartados para Dios. Cuando entendemos que Dios nos llama para algo específico, nos aparta para eso, bueno, entonces tenemos que ir comportando en algunas maneras, ir cambiando algunas cosas, ¿sí? Hasta aquí creo que ya hemos ido aclarando las tres preguntas que hicimos en el video. Ojo, falta una, parece que, le vale. Tenemos dos opciones, o continuamos la clase la semana que viene o le damos 2 horas corridos. No, no, 2 horas corridos, no, viene hasta 2 horas hablando. Vamos a continuar con la otra parte, la otra pregunta. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta? La primera era si puede un músico tocar con músicos seculares. La segunda, que si puede un cristiano escuchar música secular o no, también lo hablamos. La palabra y el versículo clave aquí sería que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué tanto puedo escuchar yo de música mal llamada secular? ¿O qué música secular estoy escuchando? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué sentido? En mi biblioteca, en mi teléfono o en mi lista de reproducción de Spotify, ¿qué porcentaje tengo de música con valores y música que no edifiquen? Ahorita hay música, hace años tú decías, bueno, esa canción supuestamente tiene un mensaje subliminal, pero ahorita no hay mensaje subliminal, ahorita va todo así directo. Entonces también tú tienes que ver qué estás escuchando. En el video yo fui intencional y puse que si puede un músico hacer esto, que si puede un cristiano hacer lo otro, porque de poder podemos. Lo que tenemos que analizar es si nos conviene o no nos conviene. O sea, puedo escucharlo, ahora debo escucharlo. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Lo dejamos para el próximo capítulo. Exactamente, si no edifica, no, dice. Pero es que podemos caer en muchas preguntas porque ¿en qué me edifica? Tú me puedes decir, bueno, mira, yo escuché un disco, una sola vez lo escuché ahí en YouTube, hay unas sesiones que hacen ahorita, no recuerdo cómo se llama, pero en inglés es como que concierto de biblioteca, algo así. Y son unos locos que las letras son vulgares y todas las cosas, pero a nivel musical hicieron una monstruosidad tan brutal, tan impresionante. Quizás usted lo vio por ahí, unos pedacitos en TikTok, los bichos vestidos así con unos gorros gigantes, con la cara de ellos en la franela. Ajá, exactamente, así se llama. Si tienes el nombre de la banda que estoy hablando, César, lo pones allí. O mejor no lo ponga porque van a salir corriendo a verlo. Ahora, a nivel de letra, eso no edifica ni un poquito con la locura que estaban hablando, cantando. Pero, brother, a nivel musical, ¿qué nivel musical tenían? Entonces, por eso si la gente dice, bueno, es que si te edifica o no te edifica, pero aquí depende. Aquí depende porque a nivel de letra no me edifica nada. Pero, brother, a nivel musical hubo mucho que me edificó, que pude ver, wow, mira estos arreglos que hicieron, mira esto, mira los matices que trabajaron, mira la dinámica. Entonces, siempre vamos a tener un punto allí o sea, siempre podemos pelear si queremos, podemos entrar en controversias, eso sí me edifica o eso no me edifica. ¿Qué te está edificando? ¿Qué no te está edificando? Hay mucho por hablar sobre eso, pero vamos a continuarlo la semana que viene porque ya estamos en la hora y se viene la parte favorita de todos ustedes, que es la parte de las preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como siempre lo hemos hecho, usted levanta su mano digital allí donde está el corazoncito que dice reacciones, puede levantar su mano. Ajá, ya viene ahí la primera pregunta de Cristian Rodríguez. Excelente. Bueno, vamos a escuchar a Cristian Rodríguez que nos tiene una pregunta por aquí. Abre tu micrófono, Cristian, ya. Ah, sí. Ajá. Bueno, es complicado lo de el tema de la música secular porque yo trabajo con eso. Yo soy cantante de jazz aparte de lo de la iglesia. Y a veces he tenido incluso que no ir a algunas presentaciones porque entonces
resulta que a veces me buscan de contratar cuando hay servicio, que esa es otra cosa. O pasa que el sitio donde van a hacer el asunto no es como muy adecuado, porque pasa eso que dijiste entonces el humo a veces pasa por encima encima, está todo el mundo así como que, bueno, ese es sí, algo así. Y eso no funciona así, papá. Entonces, y, Correcto. y me, y me pregunto entonces, ¿cómo hago yo como músico para entonces trabajar con la música y que no se vea que uno se está como separando? Y yo pienso a veces que eso es parte de la madurez espiritual, porque resulta y acontece que a veces hay personas que se dejan influenciar por no tanto por la música, sino por las conductas de otros. Y entonces eso es lo que lo hace irse. Y ese es lo que yo pienso. Y hay otra cosa. eh, en cuanto a la música secular y que no es y lo de la música cristiana, pienso que la música no es algo relevante con la letra, más que todo con la letra, sino con el sonido. Y como el sonido es lo que imprime que es la música, no lo podemos tirar de cristiano o no cristiano, porque Dios creó la música por medio de sonido. Y hablando de sonido, se ha construido en base a lo que es música, lo que más llamado música secular o cristiana, lo que llamen así, que no es eso. Se ha construido un tema de que ciertos géneros musicales no se pueden ejecutar porque el sonido de esos géneros me hace hacer ciertas cosas. Entonces eso es algo peligroso que se ha detallado muchas veces y que hay que tenerlo en cuenta. El sonido, muchas personas creen que no, yo no voy a escuchar eso porque ese sonido me lleva a. Y, Exacto. y, hay- y es como que da temor porque será que, inclusive en las iglesias, ¿será que este sonido sería bueno para ponerlo en una alabanza? Y que lo vean bien, porque se anota, entonces viene, no, ese no, este sí. Entonces se va categorizando esas cosas. Entonces, Claro. Hay que es decirle, fuerte. eso no funciona así, papá, hay que decirle. Sí, 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 eso no Esos funciona así, sonidos, ¿sabes papá. qué? Esos sonidos yo los llamo, hay gente que le dice, no, es que esa música o ese género es olla de presión. Y yo le digo, ¿cómo olla de presión? No, porque me hablan de la carne. Porque Qué comienzan a loco. recordar las cosas que hacían. Y entonces eso, pero con respecto a la primera pregunta, fíjate que es así. Yo creo que ya Dios va a depender mucho de nuestra relación con Dios, de la madurez que tengamos como cristianos y de ya, como tú dices, bueno, mira, hay toques que yo le digo que no, hay contrataciones que yo simplemente le digo que no porque sé que no me convienen, ¿entiendes? Sé que no debo estar allí o porque sé que tengo un compromiso primeramente con Dios y ese día tengo un evento para Dios. No me van a pagar monetariamente, pero Dios paga mucho mejor y voy a rechazar ese contrato. Y imagínate, si tú eres cantante de jazz, tanto que te has preparado, que has estudiado y que no puedas ahora percibir de eso no funciona así, papá. Tienes que seguir trabajando en eso, pero obviamente ya estás en un nivel que te digo, bueno, mira, esto sí lo puedo hacer o esto no lo voy a hacer. Como los ejemplos que yo puse en el estudio que le dijimos a los panas, mira, esa canción no la vamos a grabar porque los valores que tiene son demasiado malos. Entonces, por eso. Vamos a darle la oportunidad porque hay muchas preguntas hoy, gracias a Dios. Vamos ahora con, ¿quién teníamos allí, Emo? A Jorge, bueno, Jorge o William. A ver, vamos a hacer a Jorge. Activa tu micrófono, que queremos escuchar.
Vamos a ver. Hola, buenas noches. Buenas noches. Voy a tratar de ser rápido. Excelente. Este, Más que para hacer una duda, es para ver si estoy pensando, si tengo la razón, pues. Hace ya tiempo, pues, estábamos viendo, escuchando una canción de Redimido, no sé qué, y como que hizo una referencia a un pastor que dijo algo sobre el rap, pues, que el rap no debía ser usado para adorar. Y con mis papás buscamos la prédica del pastor, la vimos completa, no sé qué. Y el pastor decía que desde sus inicios el rap no fue hecho para adorar a Dios y que por eso no tenía que ser usado para adorar, pues. Entonces, hablando con mi papá, llegamos a la conclusión de que de repente deberíamos adorar a Dios con lo que nosotros tenemos. Una persona que creció en el llano, creció con el cuatro, las maracas, el arpa, y toca joropo, el joropo originalmente no fue hecho para adorar a Dios. La palabra joropo significa fiesta, significa parranda. Entonces, una persona que creció con eso no puede usar lo que tiene para adorar a Dios. Una persona que creció con rap no puede usar el rap para adorar a Dios. Esa es la duda que tengo, Claro, pues. te entiendo. Gracias por la pregunta. Está súper interesante. Fíjate que primero hay varias cosas que podemos ver, ¿no? Primero, la Biblia dice que toda la creación adora a Dios. Dice que los árboles, los mares, las aves, este, si la creación adora a Dios y Dios creó todo, todo lo que creó le adora, o sea, el rap, la música llanera, todo lo que tú quieras es creación de Dios. Y no pudiéramos encerrar, era un poquito lo que hablaba Cristian, no pudiéramos encerrar a un género musical, que este género es para adorar a Dios. Porque, ¿qué pasaría de repente en África? O en esas etnias donde hay que no tienen instrumentos con los que supuestamente aquí en el occidente adoramos a Dios. Entonces esa gente no puede adorar a Dios. De hecho, ¿con qué música o qué género musical usaban el pueblo de Israel para adorar a Dios en aquella época? ¿Entiendes? Entonces, o sea, yo voy a adorar a Dios con lo que yo tenga. Si Dios me dio a mí la habilidad de silbar, yo voy a adorar a Dios silbando. Si Dios le dio a Cristian la habilidad de cantar jazz, que se la dio porque estudió y se preparó para eso, él va a adorarlo con eso. Adoración, lo que pasa es que la respuesta a tu pregunta, podríamos verla de esta manera. Tenemos que sacar de la mente que la adoración es solamente con música. Por eso vemos que en Génesis 22, la primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia, fue cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y dijo, espérenme aquí que el muchacho y yo subiremos y adoraremos. Y Abraham no estaba hablando de cantar ni llevar instrumentos musicales, Abraham estaba en obediencia y iba a ser un sacrificio. Entonces tenemos que sacarnos de aquí que la adoración es música. Entonces ahí no podemos decir, bueno, es que Dios, a Dios no podemos adorarlo con rap, ¿no? Pero es que si Dios le dijo a Redimido que hiciera rap, cuando Redimido está obedeciendo lo que Dios le dijo, está adorando. Entonces no podemos encerrar la adoración a un género musical ni a la música. Si queremos encerrarla en algo es en la obediencia. Y entonces ese es un tema que pica y se extiende. Vamos a escuchar a David y después a William. Vamos en ese orden. A ver, David. Ok, sí, me escucha. Ahora, sí, 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 sí. Te escuchamos. ok. Bueno, primeramente, bueno, creo que felicitarte, hermano, y darte las gracias por la verdad que esas palabras sabias que has dado en toda la conferencia, las respuestas total, me ha gustado muchísimo, ¿no? Y ha gustado a la gente, yo sé que sí, porque es bíblico. Y bueno, la versatilidad que se mueven de NJ, diferentes edades, diferentes generaciones, y todo el trato es igual a todas las mismas personas, lo puedo decir de testigo que he estado presente. Bueno, hermano, yo quiero hacerte esta pregunta con referente, por ejemplo, un famoso artista como por ejemplo Nacho, que ahorita creo que fue el último que se convirtió. En este caso, esta persona tiene que pasar por un proceso de capacitación o de santificación o de adoctrinamiento para entrar a adorar en sí como tal a un púlpito o en un atrio, pues, de una iglesia.
Ok, excelente pregunta. Nacho, tu angelito soy yo. Mira, va a depender de muchísimas cosas, podría decir. Primero, una de las personas de los que últimamente ha confesado al Señor públicamente, estos artistas, en las cuales yo he visto más un cambio de lo que puedo ver de las redes para acá, porque no lo conozco personalmente, es Nacho, precisamente, porque yo he visto a otros, bueno, que si Farruko, que si Daddy Yankee, que si el otro, tal, pero de verdad que Nacho ha sido radical en su cambio y tú ves que todas sus redes sociales ahorita las está usando para predicar. Solamente Dios conoce los corazones, solamente Dios sabe por qué lo está haciendo, si es sincero o si no es sincero, pero por lo menos sus redes están abarrotadas de mensajes. Ahora, ¿cuánto tiempo debería pasar para ministrar? Creo que era la palabra que estábamos buscando para ministrar dentro de una congregación. Mira, ya eso ahí yo lo dejo a juicio del pastor de esa congregación. No podemos poner una fórmula, ¿sabes? O porque yo te podría decir, mira, yo he visto el testimonio en una oportunidad y pasó con alguien muy cercano, un cuñado mío, llegó a la iglesia, nunca había ido a la iglesia, se había apartado como 4 o 5 años, y llegó un domingo a la iglesia y llegó todo vuelto leña, como decimos en Venezuela, y el pastor dijo, mira, pasa por aquí para que toques hoy. Y yo me quedé así como que yo estaba en el altar, donde hay que estar certificado, ¿sabes? Y entonces el pastor lo montó así de repente, pero fue algo dirigido por Dios. Y lo montó y ese día esa persona cambió y se transformó y siguió en los pies caminando con el Señor. Obviamente pasó después de eso por un proceso de formación y todo esto. Entonces, creo que cada congregación tiene sus normas que hay que respetar y también creo que Dios va a colocar a la persona idónea para cada artista. En estos días estábamos hablando un poco de eso en un podcast que tenemos que se llama Donde sea con quien sea. Pueden buscarlo en YouTube. Hay algunos temas allí interesantes. Este, y estábamos hablando de eso, que bueno, Dios va a colocar a personas idóneas para discipularlos y mentorear a ellos. En el caso de estos artistas, no podemos exigirle que de la noche a la mañana, ah, se trata el Señor, ya no hagas más música secular. ¿Por qué? Porque ellos tienen contratos que tienen que cumplir. Se convierten al Señor hoy, aceptan al Señor hoy, pero tienen una gira firmada durante un año que si no la cumplen pueden ir hasta preso. Entonces tienen que culminar su contrato. ¿Entiendes? Habrán algunos casos extremos que dicen, bueno, no voy a cumplir el contrato y yo asumo las consecuencias, pero hay muchos factores que tendríamos que ver para eso. Vamos con William Medina. Bueno, dice William Medina, pero es una hermana, ella siempre nos hace preguntas excelentes y siempre se me olvida, pero veo que dice William. Ahorita tiene que decirnos su nombre para ver cómo es, porque no sé si es William Medina que le presta el teléfono o cómo es, pero cuéntenos. Sí, lo que pasa es que el correo es de mi esposo y entonces el mío no lo aceptaba y entonces, bueno, dije, no, pero esta oportunidad voy a meter el de mi esposo y aquí estoy. Bueno, mi pregunta es refiriéndose a la parte de lo que es la música secular, la música cristiana. Cuando vamos a la música, sabemos que la música hace reacciones, emociones, despierta cuestiones en uno. Si estamos motivando, si estamos en un momento de alabanza, la música da ciertas reacciones, igualmente que la secular. Hablamos un poco sobre la cuestión de la madurez, como tú aspectas la música en ti, pues, y cómo tú reaccionas. Por eso es que mi pregunta era, sabemos que nosotros, que las alabanzas movidas hacen reacciones de alegría, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos alguna secular que también sea algo de emoción, que nos traiga movimientos extraños y todo eso, creo que no sean perjudiciales para un cristiano bailarla. Porque en mi casa nosotros bailamos música secular sin que se vea algo fuera de los parámetros, ¿sí me entiendes? Por eso es que yo digo, la parte de la música cristiana o secular es también de acuerdo como uno, como lo vea como principio, como uno actúe, como uno reaccione, como uno transmita ante los que nos están viendo. Entonces tenemos que cuidar mucho, es como decir lo que digo yo, cuidarnos el testimonio sin dejar sin hacerlo con hipocresía, a eso me refiero, porque la música despierta la secular o la cristiana, el movimiento, y usted es el que tiene que poner los límites.
Y también la intención del corazón, ¿por qué lo estás haciendo? Porque una cristiana puede tener una música cristiana, que sea una alabanza movida y hacer un movimiento indebido y también está mal, pues, ¿sí? Por eso es que tenemos que cuidarnos, guardar el testimonio, guardar la compostura, ponernos el límite y mantenernos en lo correcto, sin necesidad de ser fanáticos, ¿ok? Y bueno, muchas Exactamente. gracias. Excelente, excelente, sí. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces tienes que guardar tu corazón. Eh, eh, Porque de allí viene todo. O sea, con una música, si sea con una adoración, yo he visto, y lo digo hasta con un poco de vergüenza, he ido a lugares donde en medio de una adoración tú ves a una chica danzando, danzando entre comillas, pero los movimientos que está haciendo, ah, pues ya va, parece la danza del vientre. ¿Entiendes? O he visto muchos danzores, hombres, masculinos, macho, vernáculo, pecho cuadrado, espalda plateada, supuestamente, pero que en medio de la oración comienzan a danzar y tú dices, oye, hermano, pero ¿qué pasó aquí? Aquí hay algo raro. Como dicen por ahí el meme, ese hombre estuvo preso. Entonces, no va, o sea, algo que debemos entender es que la responsabilidad de lo que las personas hagan no va a depender del que esté cantando o del que esté predicando. Y incluso, como decía nuestra amiga, no va a depender si la música es cristiana o es secular. Porque yo he visto y yo he ido, de repente yo con mi esposa me pongo aquí y pongo Juan Luis Guerra y nos ponemos a bailar. Y así ella y mi esposa bailamos para disfrutar, para desestresarnos aquí. Y puede ser una canción que no sea cristiana, pero con una canción cristiana he visto unas locuras que ni mejor ni les cuento, pues eso pues, sería para hacer un programa completo de eso. A ver, otra pregunta por aquí. ¿Quién tiene otra pregunta? Y si no, pasamos a la última fase. A ver, me levantan la manito si hay otra pregunta. A ver, si no hay preguntas, entonces voy a pedirle un favor. A ver, quisiera, pero eso sí, con la cámara encendida, porque esta vez hoy Jorge y David nos jugaron trampa. Ah, bueno, aquí está David, aquí está otro David. Vamos a darle la... Activa tu micrófono, es la pregunta antes de pasar a la última fase. Cuéntame, Buenas David. noches. Este, yo me metí por el video que vi en música secular y eso, porque yo tengo muchos amigos que son cristianos, pero tocan y ajá, no todos tienen la facilidad de tocar con Bará o con Miel San Marco. Claro, todos quisieran tocar con ellos para no tocar más en bar y esas cuestiones. Pero yo el otro día hablaba con un amigo y yo le decía, Bertal, hermano, nosotros también cantamos música secular. Y me dice, ¿cómo así? Papi, nosotros estudiamos en el conservatorio y nos toca cantar ópera. ¿Qué vamos a decirle? No, profe, yo no voy a cantar eso porque esa fue escrita hace no sé cuántos años y yo no puedo cantar esa área aquí. Raspado, le dije, estamos raspados. Y a mí me gustó cuando empezaste, al principio, del Lego. Nosotros tuvimos un taller de ópera con un maestro que venía de Europa. Y él lo primero que dijo fue eso. Y eso a mí me impactó porque, o sea, de verdad uno, es una línea muy delgada y si uno se descuida, se cree más que los demás. Y él dijo, cuando los cantantes o cualquier músico se le sube el ego, hasta ahí llegó. Ya lo perdimos. Puede cantar mucho, pero lo perdimos. Correcto. Entonces, yo estoy cantando música secular. ¿Y por qué te dices Ya, así? ¿Por qué dices así? Voltea a ver, ¿cómo parece aquí en tu esposa, no, tu no, esposo? porque estoy pendiente de la bebé, que la tengo allá. Está Está en el bien, está bien. fondito la canción. Sí, yo estoy cantando porque por lo menos ya entró en estos días a clase y eso es área tras área. Claro, es que es así. Ya no puedo decir, no, no voy a cantar. Si estás estudiando eso, que imagínate. Va, No pero puedo hacer nada. vos sabéis, vos sos maracucho, va, por ese acento que vos tenéis. Dijo Bertale para no decir la otra palabra que vos decís mucho.
Bertalesión, pero brother, qué bueno, sí, es así. Fíjate que ese es un ejemplo que no lo puse en la clase, pero está súper brutal. ¿Cómo hace David para no cantar música secular si está en el En conservatorio? esto, la otra vez me tocó cantar Ujú. casi canto el Ave María, Opus en latín. Imagínate. Y entonces, como estudiamos como cuatro que vamos en la iglesia, en el mismo conservatorio, cuando comenzamos a cantar, la profesora siempre nos explica por qué esa canción se compuso, que las iglesias, y nosotros nos miramos, nos echamos a reír, pero ajá, normal, tenemos que cantarla, ¿qué vamos a hacer? O la Vamos a canta cantar, o te raspan la materia. listo, ya. Excelente, excelente, así es. Excelente, gracias por tu participación. Es así, o sea, ahí no te queda de otra. Ahora fíjese, para una conclusión, antes de pasar a la siguiente fase que necesito que me ayude. Una conclusión aquí. En el caso, por ejemplo, de David, fíjate que él nombró que está con 4 personas más ahí estudiando. Donde nosotros tenemos que pararnos firmes y ver es que, ¿qué voy a hacer yo en ese lugar, en ese conservatorio? Si habemos 4 de la misma congregación, bueno, por lo menos tenemos que predicarle a los panas. Yo cuando estudié en el conservatorio tenía como 16 años cuando... No, mentira, no. No, ya estaba casado ya. No, tenía 20 y pico de años. Y, y yo recuerdo que había una persona, un chamo que yo siempre le predicaba. Mi hermano y yo siempre le hablábamos, siempre le hablábamos. Salimos del conservatorio, perdimos todo el contacto. Pasaron como 15 años y me encuentro en una actividad y, y me viene a saludar un pastor de la ciudad. Y, mucho gusto, le digo yo, no, vale, ¿cómo que mucho gusto? ¿No te acuerdas de mí? Tú me predicaste a mí en el conservatorio. Y yo, wow. Y hoy por hoy está en España pastoreando, en una iglesia hermosísima allá. Y ese me lo gané yo, o bueno, Dios me usó a mí para hablarle en el conservatorio. Entonces, si estamos en el conservatorio, bueno, vamos a hacer luz en el conservatorio. Si estamos cantando jazz como Cristian en algún lugar, vamos a hacer luz allí. De ahí se trata, ahí es donde vamos a marcar la diferencia. Amigos, súper agradecido. Y para cerrar, necesito que me den un testimonio, que me cuenten un pedacito de qué les pareció la clase. Mira, sí me gustó, estuvo, o si no, mira, eso me parece una locura, un disparate todo lo que tú dijiste, pero el que lo vaya a hacer, por favor, necesito que tenga la cámara encendida. Puede ser de los que ya intervinieron o puede ser otro, ya David levantó su mano y vamos a darle la participación a David para que nos diga qué le pareció esta clase del día de hoy. Ajá, listo. Bueno, hermano, de verdad, muy contento. Me agradó toda la clase que diste. De verdad, he venido viendo los videos tuyos, los subo a mi historia, todo. Me gusta. Hasta en WhatsApp lo subo. Este, hace una semana yo hablaba con mi esposa, pues, porque ajá, sabemos que la adoración no es cantar. Yo le dije, ay, yo quisiera hablar en el Ministerio de Alabanza, Ministerio de Alabanza, de la música allá en la iglesia. Yo le dije a la líder, ¿puedo dar una pequeña reflexión? Que me dice, ¿de qué? De la Biblia. Ahora yo me pregunto, ¿de reflexión de qué? Yo, de la Biblia, una reflexión de la Biblia. Y toqué el tema de la adoración, que no tenía que ver con la obediencia. Esto pareció que tú estabas haciendo. Y yo dije, claro, porque a veces nosotros en el ministerio, nosotros pensamos que solamente llegamos, cantamos, ya, listo, fino. Pero también tenemos que tener nuestro tiempo de compartir entre los hermanos, ajá, eso fortalece el equipo. Y entonces ahora me consigo con la clase tuya y yo digo, no, esto es lo que me faltaba a mí, le dije yo. Oye, Pero qué sí, bueno eso. no, demasiado bueno. Bueno, que yo te escribí, esto era lo que faltaba, que alguien hablara de eso. Sí, porque hay gente que toca afuera de la iglesia, entonces no dice, y eso también se ve mal. Es mejor que digan de una vez. Por lo menos yo en la iglesia mía ya saben que yo tengo que cantar en teatros a veces y cuestiones. Y bueno, la profesora mía de canto es la mamá de la líder. Entonces, imagínate, ya todo el mundo sabe. Ya que no puedo andar, no, yo voy a cantar, entonces de repente salgo. eh,
Ah, mira, David cantando por allá, pero nadie sabe nada. Ya todo el mundo sabe. Es mejor hablar de una vez, directo. Yo estoy haciendo esto, no hace nada escondido. Todo sale a la luz. Correcto, correcto. Gracias, David. Gracias por eso. ¿Alguien más que quiera contarnos un poquito? Esto nos nutre, nos ayuda a seguir avanzando y a seguir con estas clases. A ver, ¿quién más puede contarme algo? Levanta su manito allí digital y le abrimos el micrófono. A ver, están escribiendo mucho por el chat, pero queremos verlo aquí en la cámara. Por aquí escribieron de Higuerote, por aquí escribieron, ¿dónde? Están, están- están escribiendo, bueno, pero háblenos por aquí, a ver. No le dé pena. Cuéntenos, a ver. Más nadie quiere contarnos nada. Nadie. Tan mal así tú la clase. Cristian, ok, vamos con Cristian. Adelante. Bueno, eh, ¿me escuchan? Bueno, eh, a mí me parece muy buenas estas clases porque, estas reflexiones, porque de verdad en muchas iglesias hay muchos inconvenientes con estos temas. Y como la música tiene términos muy amplios y para poder tener un criterio bien fundamentado, amerita de que pasemos por todos esos términos y términos y condiciones. Entonces, necesitamos de estos temas. Incluso este tema se nos quedó pequeño porque tiene demasiada tela que cortar, porque inclusive con todo lo que hemos dicho aquí, nosotros podemos decirle a otras personas esto mismo que aprendimos aquí y de repente vienes y todavía siguen diciendo que eso no es así. Y entonces, no, sí, porque es que tienen, el problema que tenemos es que hay muchas personas que tienen un criterio fundamentado, sobre todo cuando la música que uno ha escuchado tiene que ver con una década específica, con la familia, cómo la aprendí, cómo la escuché. Entonces, todas esas cosas condicionan lo que yo digo de la música. Entonces, es importante estos términos, pues. Por eso es que tenemos que escuchar estos temas siempre y por eso me parece muy importante que tú y David los estés diciendo por este medio. Excelente, excelente, gracias. Por ahí tenemos a Tecno KL5. A ver, Sí, cuéntanos, Tecno K. este, me voy. Ahí va. Ya, ya va. Ajá, cuéntanos, Tecno K. Ya puedes abrir el micrófono. Ok, bendiciones, Isabel. Es una Ah, bendición escucharte en este tema tan importante. Creo que trae claridad, porque muchas veces llegan personas, como tú bien lo decías, son personas que viven también de la música, que en la parte secular viven. Entonces, cuando entran en este panorama que conocen a Cristo, entonces le ponemos un tabú, no, no puedes seguir tocando y es la persona que lleva el sustento a su hogar. Entonces, creo que este tema trae claridad a las mentes de que no es así. Y muy bien tú lo explicaste de que hay cosas que puedo hacer, que no puedo hacer, pero no vas a dejar de hacer lo que tienes que hacer, porque si estás viviendo para eso, no, imagínate tú, ¿dónde quedaría la parte de nosotros, los cristianos, en esa parte de la música? Porque a veces creemos que cuando llegamos a Cristo tenemos que salir de todo. O sea, no, pero si fuiste llamado a eso, si eso es lo bueno que tú haces, entonces imagínate a qué te vas a dedicar y qué vas a hacer. Creo que esto trae claridad a las mentes y es de mucha bendición de que nosotros también lo conozcamos para cuando uno ve esos tipos de casos, sepa qué decir y qué aconsejar. Porque a veces no sabemos qué decir, porque creemos de que todo es malo. Entonces, bueno, realmente ha sido de bendición, siempre ha sido tus cosas que tú lo dices, es de bendición para mi vida y de edificación. Así que te bendigo y nos vemos en la próxima. seguro, amiga. Muchísimas gracias. Vale, no sabía que eras tú y que Tecno KL5. Bueno, amigos, súper agradecido con ustedes. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Antes de irnos, vamos a tomar la foto, pero pendiente con esto. El próximo martes a las 8 de la noche vamos a estar nuevamente con otro webinar. Vamos a terminar esta clase con algunas cosas que quedaron por allí y vamos a iniciar otra.
¿Cómo funciona el webinar? Quiero dejarlo claro porque siempre me preguntan mucho cómo funciona el webinar. Todos los martes a las 8 de la noche estamos dando un webinar de adoración con temas como estos, temas que en la iglesia no los hablan, temas que son tabú, temas que a veces no les gustan mucho a los líderes o a los pastores, pero que son necesarios hablar. Entonces, usted hoy entró a un grupo exclusivo que tiene un loguito verde que dice Adoración EB. Por allí no se salga todavía porque mañana esta clase quedó grabada y se la vamos a pasar por allí para que usted la pueda ver nuevamente todas las veces que quiera, ¿ok? Y está el otro grupo que es el grupo general, el grupo que tiene el logo negro, que dice Adoración EB, con el logo negro, y usted ve que hay como 300 y algo de personas allí. Es importante que se mantenga allí porque por allí vamos anunciando de qué va a ser la próxima clase, si hay algún cambio de horario. Ese grupo está cerrado, solamente podemos escribir los administradores, así que usted no va a estar sobrecargado de eso allí. Se mantiene en el grupo general, que vamos a estar dando las indicaciones por allí. Y antes de tomar la foto, bueno, recuerden, se vayan prendiendo sus cámaras para hacernos la fotico. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Algo que a la gente no le gusta, a los que no entraron porque se pican, porque vieron que se perdieron cosas demasiado buenas. Nos vamos a ir a ese grupo general que tiene el logo negro, que ya el equipo de producción lo está abriendo, y vamos a escribir todo lo que a usted le gustó de la clase, lo que le gustó, lo que no les gustó, qué les pareció, me gustó esta frase, aquella frase no me gustó, esto sí, esto lo otro, por el grupo general. ¿Para qué? Para que los que no se inscribieron digan, cónchale, me lo perdí y estuvo buenísimo. ¿Ok? Y por ese grupo vamos a pasar entonces esta fotico. Así que todos los que puedan prender su cámara un momentico y vamos a tomarnos la foto por aquí. Por ahí está, mira, que se están peinando. A mira, Ana Lara ya está en la cámara. Kaina ya se peinó. Ajá, por aquí están, por aquí hay otros, vamos para allá. Mira, César tiene un peinado extraño allí. Mano, por aquí un poco gente. Ahora sí, vamos con la foto, pues voy para allá, pendiente, 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 pendiente. A la cuenta de Talfi, 1, 2, 3 y ya ponga su mejor cara así como que. Listo. Les paso la foto por el grupo general y vamos a rotar eso de mensaje, gente. Nos vemos el martes.